El libro de Marcos. Lo que Marcos 13 deja muy en claro es que la profecía abarca el lapso que va desde el tiempo del profeta, desde el tiempo de Jesús, hasta el tiempo del fin y su segunda venida. Te damos gracias, Dios, porque nos permites iniciar el estudio de esta lección, la lección 10. Acompáñanos, Señor, instrúyenos, danos sabiduría, danos luz, danos entendimiento para poder entender el mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los últimos días es la lección 10 de esta serie basada en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Tómese un tiempo para memorizar Marcos 13, 26, 27, según la Nueva Traducción Viviente. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. El objetivo del estudio de esta lección es conocer las profecías escatológicas anunciadas por Jesús y cómo prepararnos para las pruebas venideras. Los ancianos que habían visto el templo de Salomón lloraban al ver el pequeño y humilde templo edificado por Zorobabel. Herodes el Grande quiso reconciliarse con los judíos reformando ese humilde templo. Hizo de él la maravilla arquitectónica que los discípulos alabaron ante Jesús. Los últimos días. Este estudio se inicia con una historia aparentemente que no tiene relación, que es la ofrenda de la viuda. Las dos blancas, el cuadrante que dio la viuda. Pero ¿cuál es la lección del acto de la viuda de dar lo que tenía? Es que la lealtad a Dios, nuestra lealtad a Dios debe mantenerse firme a pesar de lo que hagan los demás. A pesar de lo que puedan hacer los líderes de nuestros tiempos. Es esa lealtad que mantuvo esta mujer viuda para con Dios. Esa misma lealtad hará que nos mantengamos firmes cuando se susciten los eventos finales, cuando se susciten el tiempo de angustia cual nunca fue. La historia de la viuda que dio sus dos blancas, sus dos cuadrantes, lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice el versículo 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Jesús quedó impresionado por la ofrenda de la viuda. Muchas personas ricas traían grandes sumas, pero él no comentó acerca de sus donativos mientras los depositaban. Pero sí se fijó en la ofrenda de esta viuda. Esa ofrenda provocó su alabanza. Él declara que ella puso más que todos los demás. ¿Cómo es esto posible? Jesús destaca que ellos dieron de su abundancia, pero esta pobre mujer dio de su pobreza. A ellos les quedaba mucho aún, pero ella entregó todo lo que tenía para su subsistencia. Ella lo entregó todo. Y en los tiempos en los cuales esta mujer lo entrega todo, posiblemente hayan sido tiempos en los cuales la corrupción
eclesiástica ha estado tan arraigada, tan profundizada. Hoy en día hay mucha gente que deja de entregar, de devolver sus diezmos y ofrendas porque dicen, ¿en qué lo gastan? Lo hacen mal uso de mis diezmos y mis ofrendas. No son ni tus diezmos ni tus ofrendas. Eso Dios lo ha reservado para sí. Si hay un mal uso, Dios tomará cuentas a aquellos que lo hacen. Pero la deslealtad de los demás, la infidelidad de los demás, no debe convertirte a ti en desleal ni en infiel para con tu Dios. No permitas, como dice el libro de Apocalipsis, que otro tome tu corona. En el capítulo 13 de Marcos, Jesús nos da una descripción de los eventos proféticos, desde sus días hasta su segunda venida. Y como él mismo dice, necesitamos entender. Y para entender necesitamos comparar con otros libros, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, para que nuestro entendimiento sea total. En los primeros versículos del 1 al 13, el Señor hace un anuncio a los orgullosos judíos. Los judíos, en este caso, 4 de ellos. ¿Quiénes eran estos 4? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Le habían mostrado a Jesús ese templo majestuoso del cual se sentían orgullosos. Y Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. En el versículo 13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús respondió a la pregunta de los discípulos. Cuando Jesús les dice que no quedaría piedra sobre piedra, ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de todas las cosas que han de cumplirse? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a suceder? Hoy en día las personas quisieran conocer la fecha exacta de la segunda venida de Cristo. Fue el mismo deseo de los discípulos, de los apóstoles. Pero Jesús no les da fechas. Jesús les describe una serie de eventos que se suscitarían y sobre todo les muestra cómo es que deberían de prepararse para hacer frente a esas crisis venideras, a esas pruebas venideras. Ante la pregunta de los hermanos pescadores, Jesús dividió su respuesta en 3 fases. La importancia de la predicación del Evangelio y sus consecuencias, versículos 5 al 13. Jesús respondiéndoles comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Luego, las señales de la destrucción del templo, del versículo 14 hasta el 23. Y las señales del fin del mundo, del versículo 24 hasta el 37. El 24 dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Cristo nos presenta un resumen, nos hace un bosquejo de los eventos finales. Este bosquejo que Jesús nos brinda se complementa con las profecías de Daniel, con las profecías de Apocalipsis y de los demás profetas. En la primera fase Jesús indicó que pronto surgirían falsos cristos que presentarán un evangelio falseado. Ya lo vemos en nuestros días. Ya nosotros vemos lo que está suscitándose. Lo que podemos aprender de las palabras de Jesús es que el pueblo no debe temer ni la angustia ni las pruebas venideras. Debe ser vigilante
pues el Espíritu de Dios los conducirá a través de la tribulación. El anuncio de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra se cumplió literalmente en el año 70, cuando los romanos, liderados por el general Tito, destruyeron el templo de Jerusalén. Y esa profecía cumplida es la garantía de que todas las profecías de la Biblia se cumplen. La gran profecía que está en el futuro por cumplirse es el de la segunda venida. Y esa profecía también se va a cumplir. Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice, cuando vean ustedes, ¿no?, la abominación desoladora puesta donde no debe estar. Otras versiones dicen una ofrenda indeseada puesta en el lugar que no debe ser puesta. Otro dice el horrible sacrilegio en el lugar donde no debe estar. Esa sería la señal que indicaba o que indicaría a los cristianos que debían huir para salvar sus vidas. ¿Y quién escribió de ello? Daniel. Y eso lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27. La mayoría de las visiones de la Biblia, ¿no?, la mayoría se han cumplido. Y ese anuncio también se cumplió en el año 70. Cuando Jesús menciona la abominación desoladora, estaba en el futuro. Muchos dicen que esa abominación desoladora se cumplió 200 años aproximadamente antes de Cristo, en el tiempo de Antíoco. Pero no tiene razón de ser, porque Jesús habla acerca de un evento futuro. Lucas deja en claro que la abominación desoladora se refiere a Jerusalén rodeada del ejército romano. Lucas 21:20. Esto ocurrió en el año 66 después de Cristo, cuando Cestio Galo intentó tomar Jerusalén. Pero él, de forma intempestiva, imprevista, se retira. Algo así como sucedió con el ejército de Nabucodonosor, se retiran. Y muchos, la gran mayoría, consideraban que habían derrotado al enemigo. Pero para los cristianos que entienden y que aceptan las profecías, era la señal para salir huyendo. Y muchos salieron, porque tiempo después vuelve Tito con el ejército romano y destruye completamente el templo. Pero Jesús no se queda solamente anunciando lo que sucedería con el templo de Jerusalén. También anuncia que vendría una época terrible, una gran tribulación. El versículo 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios hasta este tiempo, ni la habrá. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis, leemos Daniel, nos encontramos que ese periodo, cual nunca fue el periodo más difícil para la historia del cristianismo, 1260 años de persecución. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido. Un periodo sumamente crítico, pero en el cual el pueblo de Dios se mantuvo en pie. ¿Y por qué? Porque fue un pueblo que aprendió a ser leal a Dios
como lo fue la pobre viuda que entregó sus 2 blancas a pesar de la corrupción del liderazgo de sus tiempos. Que nadie te quite tu corona. Tu fidelidad a Dios no debe depender si los demás son fieles o no son fieles. Y en ese periodo de 1260 años hubo un remanente, un pueblo fiel, un pueblo que se mantuvo firme a Dios a pesar de lo terrible que fue. Miren cuántas generaciones, 1260 años. Pero en el versículo 20 dice, y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. ¿Cómo fue acortado esos días? Con el surgimiento de la Reforma. En la medida que la Reforma iba creciendo, el poder papal fue disminuyendo. Y esa profecía, una vez más, se cumplió tal como Dios lo había establecido. 1260 años, desde el 538 hasta el 1798, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, tomó prisionero al Papa Pío VI. Después Jesús nos describe cómo sería su venida, cómo va a ser el gran acontecimiento que va a sellar el establecimiento del reino eterno de Dios. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13, 26. ¿Se dan cuenta? En un capítulo, Marcos hace el resumen de lo que Jesús profetizó sobre los eventos que se suscitarían. La iglesia en ese entonces recién estaba por empezar a desarrollarse. Recién Jesús había llamado a sus apóstoles, sus discípulos, pero ya describe todo lo que va a suceder. Al acercarse el fin de la tribulación, comenzaron a cumplirse las señales anunciadas por Jesús. Versículos 24 y 25. Hay señales en la naturaleza. La naturaleza es trastornada. Señales en el sol, la luna, las estrellas. Hay conmoción en el cosmos. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Algunos consideran que esos eventos se suscitarán casi de forma seguida, pero cuando nosotros este anuncio de Jesús lo contrastamos con el libro de Apocalipsis, entonces vemos que hay periodos de tiempo. Esta caída de las estrellas, ¿no? La posición de la Iglesia Adventista es que sucedió el 13 de noviembre del año 1833. El oscurecimiento del sol y la luna el 19 de mayo de 1780. Pero alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con la segunda venida de Cristo? Se inicia el periodo del tiempo del fin. Y estos eventos marcan el inicio, como dice la sexta trompeta, el sexto sello, el inicio del tiempo del fin. La segunda venida de Jesús va a ser un hecho real. Va a cumplirse esa promesa. Jesús dijo, vendré otra vez. Para muchos, la segunda venida de Cristo es una mentira, es una ilusión, pero Jesús ha dado su palabra y esa venida se va a cumplir. Una chispa de esperanza es la que nos da la ofrenda de la viuda. Una mujer que se mantuvo fiel, leal a Dios, a pesar de lo que los demás hacían. Muchos suelen volverse desleales con Dios porque los demás son desleales. Jesús dijo,
el que es fiel en lo poco, en lo mucho, también lo será. Tenemos que aprender a ser leales a Dios. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios a pesar de lo que los demás hagan. La actitud, la conducta desleal de los demás no debiera determinar nuestro accionar. Debemos estar puestos los ojos en Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Los acontecimientos finales se van a dar. Las profecías se van a cumplir tal cual. Solo seremos vencedores si aprendemos cada día a ser fieles y leales como lo fue la viuda. Que Dios te bendiga.